Y en nuestra primera entrevista, Walter Bonetto, este buscador de historias riocuartense, nos viene a presentar su libro El Carrero de San Bernardo, donde cuenta la historia de hombres que viajaban llevando la yerba mate de Paraguay a Chile y pasaban por un lugar muy cercano o radicaban en un lugar muy cercano donde luego nació la ciudad de Río Cuarto. Y a continuación con Walter Bonetto, un historiador que, bueno, el número 17 del libro editado, realmente sorprendida, Walter, y bueno, me imagino que vos también, ¿no? Bueno, sí, uno siempre se exige mucho cuando escribo, por lo menos en mi caso, pero lo de historiador es medio relativo, un aficionado a la historia. Qué Porque yo no soy un hombre profesional de la historia, ni estoy graduado en historia. Esto nace como una inquietud, básicamente, y bueno, yo fui desarrollando muchos libros, fui investigando mucho, fechas del Río Cuarto, leyendo autores, y estoy constantemente trabajando en esto. Sí, sí. Yo en otra oportunidad te pregunté, pero realmente yo, ¿cómo hace para tener las fechas tan ciertas y además acordarte y encontrar las personas justas también? Porque obviamente que la historia la escriben y de acuerdo a la historia es lo que van uno aprendiendo, ¿no? De los que van quedando de alguna manera, pero igual con tanta exactitud todo. Bueno, sí, uno trata de hacerlo de una forma lo más responsable posible. Lo que pasa es que en la historia se ven muchas fotografías. A veces la historia es demasiado acartonada y deja de lado episodios que se han vivido, que son importantes, que no sé por qué están en penumbras. A mí me encanta rescatar todo eso y lo rescato siempre y cuando tengo fuentes que avalen, digamos, esos sucesos. Tanto es así que por ahí hay gente que queda sorprendida de algunas notas porque dice, ¿qué está escribiendo este? Bueno, yo me apoyo. Qué bárbaro, bueno, me consta porque hemos tenido la oportunidad en otras notas de plasmar un poco lo tuyo, pero en especial en esta nota queremos hablar acerca de tu último libro, que es El Carrero de San Bernardo, y bueno, que nos comentes un poco a raíz de qué y por qué surge este libro. Bueno, este libro surge en una inquietud muy profunda que tengo yo en rescatar esas cosas del pasado. San Bernardo era un paraje que estaba ubicado entre Reducción o entre Paso del Durazno y Río Cuarto y La Concepción, que era un paraje, que estaba al sur del río, pero muy cerquita de su cauce, y en donde ahí entraban todas las carretas, porque las tropas de carreta venían por el costado norte hasta llegar al Paso del Durazno, que es un lugar muy antiquísimo. Bueno, y ahí cruzaban y entraban a San Bernardo para luego llegar a La Concepción. Y San Bernardo fue en su tiempo algo más importante que la misma Concepción, o sea, un paraje muy importante a donde vivía mucha gente hidalga. Además, ahí funcionó a partir del año 1733 la Capilla San José, que fue viceparroquia del curato, y no solamente eso, ahí en ese lugar, en San Bernardo, funcionó el primer puesto de aduana en la región de Córdoba, que ahí es el lugar que cobraban el impuesto de sisa a toda la yerba que transitaba desde el Paraguay y pasaba por este camino de las Pampas y iba rumbo a Chile. Nada fue fácil, nada lo era, solamente el valor de perseverar, de anunciarse ante cada amanecer, desafiando el día en la inmensa Pampa agreste, dice el título de la tapa. Por supuesto, la Pampa era un desierto y muy peligroso, había que tener agallas para andar en las carretas. Las carretas tenían muchos peligros porque eran asaltadas por indios, eran asaltadas por bandoleros y además que en las carretas pasaba mucha riqueza. Toda la riqueza en el tiempo de la colonia que unía estas grandes regiones pasaban por las carretas. Los españoles decían que eran los barcos, tenían que hacer andar los barcos por la tierra. Cada tropa llevaba 12 carretas, 14, 20 carretas, cada río de mulas llevaba 200 mulas y por este camino pasaban esclavos, pasaban utensilios, pasaban herramientas. ¿Y qué volvía de allá? Y de allá volvían licores, volvía el vino, volvía el aguardiente, volvía la lana de vicuña, volvía la plata de contrabando, que no salía por el camino del Callao que tenían los españoles, sino que salía por la parte trasera.
Qué de- bárbaro. del- Escucharte a vos, bueno, es el libro abierto porque Walter, yo te admiro muchísimo, Walter, porque además acordarte, recordar todas las fechas es algo impresionante. Este es tu número 17 de libro que escribís, pero de todos los libros que has escrito, ¿cuál es la diferencia que encuentra el lector en este que en los otros no estuviese, o por qué vos consideras que la gente tiene que ahora también leer este libro? Bueno, yo creo que la gente tiene que leer este libro porque es algo importante que conozcan, porque generalmente nosotros decimos, sí, pasaban las carretas, pero ¿qué es lo que fue la vida en esos tiempos? ¿Cómo era tan dolorosa la vida en esos tiempos? ¿Cómo fue el dolor profundo de aquellas madres, de aquellas hijas, de aquellas mujeres que habitaron la Pampa? Porque ahora a veces decimos, sí, que los derechos del aborigen, y cuidado, yo soy una persona que de todo lo que investigo y hago, defiendo profundamente al aborigen y creo que el hombre blanco demostró miseria ante el aborigen. Miseria que demostró primero el español, eso es indudable, con su arrebato, con su atropello, con su robo a las riquezas de estas tierras, pero lamentablemente nosotros que siempre nos lavamos la boca con el español, cuando el español se fue, nosotros fuimos peor. Entonces yo defiendo todo eso del aborigen, pero también, como en toda historia, hay que mirar las dos caras. El malón era un negocio que hacía el indio con hombres blancos corruptos escapados de las tolderías, y ahí no le hacía daño la mujer o el criollo que estaba en el puestito del rancho criando sus hijos y trabajando en la pampa, y era muy feo, muy difícil soportar invasiones, aceptar el salvajismo del malón. Qué bárbaro. Bueno, Walter, como siempre, me encanta escucharte. Este libro, El Carrero de San Bernardo, entonces, lo pueden conseguir ya en librería. Sí, está en Lema Libros, está en Gente que Lee y está en Letras con Café. Letras con Café. En esos tres lugares van a encontrar todos mis libros. Y además déjame decirte algo, este libro muestra entonces lo que era el camino en aquellos tiempos y muestra cómo era la vida en estos lugares y también por qué los parajes de las Pampas. Bueno, entonces, El Carrero de San Bernardo, esta novela con historia, que bueno, lo tiene como autor a Walter Bonetto. Como siempre, gracias Walter por tu tiempo y por permitirnos a nosotros estar también presentes aquí para mostrar esta parte de nuestra historia que bueno, a todos nos compete porque tiene que ver con nuestros antepasados. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a vos Marisa, como siempre, por tu calidez, por tu cariño. Muchísimas gracias de corazón.